Pues vamos a hablar de Japón y de qué es lo que sucedió en el periodo que nos corresponde a nosotros con nuestro temario. Para ello ya sabéis que siempre tenemos que ir un poco a ver los antecedentes, ¿no? Para situarnos. Primero que vamos a decir es que en el año 1868 tuvo lugar una revolución conocida como la Revolución Meiji, que desarrollará definitivamente un nuevo Japón. Hay que tener en cuenta que Japón es un país con una tradición milenaria súper rica. Bueno, la revolución que tiene un carácter único, porque fue la aristocracia la que vio la necesidad de ese cambio y renunció a sus privilegios. Bueno, a partir de ese momento se van a desarrollar diferentes batallas y el resultado será que al final de las diferentes guerras, que fueron 5, Japón se va a convertir en la gran potencia económica y militar de Asia. Su despegue industrial le va a llevar a emprender una política expansionista por Asia y el Océano Pacífico, lo que le llevó a enfrentarse con las potencias imperialistas. Las costumbres occidentales le van a provocar además una crisis de identidad importantísima. Durante la Primera Guerra Mundial, Japón va a llevar a cabo un crecimiento importantísimo. ¿Por qué? Porque va a aprovechar la debilidad de las potencias occidentales para expansionar sus productos, convirtiéndose en la tercera potencia naval del mundo. Terminada la Primera Guerra Mundial, en la década de 1920, sufrió una grave crisis interna que llevó a un deterioro económico importantísimo para el país. A esto además hay que sumarle que en el año 1923 sufrió un terrible terremoto. En el año 1921 se produjo el asesinato del primer ministro, lo cual llevó a que subiese el protagonismo político del ejército y de sectores nacionalistas y sectores tradicionalistas. En 1926 fue proclamado emperador Hirohito, que tuvo que afrontar la oposición de los intelectuales. Durante todo este periodo aumentó la creciente expansión imperialista, cuyo objetivo era mantener la independencia y el liderazgo de Japón en toda Asia. Uno de sus principales problemas era la escasez de territorio, ya que no les facilitaba la adquisición de recursos y materias, y además necesitaban nuevos mercados para poder dar salida a ese fuerte crecimiento demográfico que estaban viviendo. La economía se va a basar en el crecimiento de la industria pesada, facilitada por la concentración de grandes corporaciones industriales orientadas al intenso programa de rearme impulsado por el ejército en el año 1932. Cuando Japón, además, en ese periodo invade la región de China de Manchuria, creando el protectorado de Manchukuo. En 1934, Japón ocupará Corea. Vamos a ver cómo a partir de este momento Japón entra en un proceso de conquista de nuevos territorios. De hecho, lo vamos a ver en una línea del tiempo. Hemos comenzado esta línea hablando del protectorado de Manchukuo en el año 1932, al cual seguirá en 1934 la ocupación de Corea. En 1936, Japón iniciará una guerra contra China y en 1938 tratará de conquistar toda la zona del sudeste asiático. En 1940, y dentro ya de la Segunda Guerra Mundial, firmará el Pacto del Eje con Italia y Alemania, lo que lo supone esa entrada en la Segunda Guerra Mundial. Y como ya sabemos cómo termina la Segunda Guerra Mundial, sabemos que Japón será derrotada. De hecho, es el último punto de la Segunda Guerra Mundial, 2 de septiembre de 1945, cuando Japón capitula tras las bombas de Hiroshima y Nagasaki. Las condiciones de paz propuestas por Estados Unidos fueron durísimas, tanto a nivel político como económico. Bueno, las condiciones de paz establecidas por Estados Unidos fueron durísimas. Se obligó, por un lado, un modelo de monarquía parlamentaria, se desarticularon los principales conglomerados económicos, se suprimió el ejército, etc. Será en el año 1951, con la firma del Tratado de San Francisco, cuando la ocupación militar por parte de Estados Unidos finalice. Bueno, pues comenzará a partir de entonces un nuevo proceso y un nuevo periodo para Japón, ya que la ayuda financiera y técnica de los americanos y los bajos niveles salariales les van a permitir acumular grandes beneficios a las empresas japonesas. A partir de este momento, Japón renovará sus infraestructuras industriales hacia las técnicas más modernas. Entre 1955 y 1973 se produjo el llamado milagro japonés, un crecimiento económico vertiginoso por el cual Japón se convertirá en la tercera potencia económica mundial tras Estados Unidos y la URSS. Las características que explican el por qué Japón se convirtió en la tercera potencia mundial las podríamos encontrar en los siguientes puntos. En primer lugar, la creación de una fuerte industria manufacturera de gran productividad que realizaba productos de muy alta calidad.
Después, la flexibilidad de la estructura empresarial japonesa, en donde aparecerán los grandes holdings o corporaciones de empresas. Junto con estas grandes empresas convivían otras pequeñas empresas que también eran rentables y productivas. Además, la existencia de una mano de obra muy preparada, una fuerte inversión en investigación y desarrollo, sobre todo en I+D, la cooperación entre el Estado y el sector privado, ya que los gobiernos implantaron políticas fiscales que favorecieron al ahorro y la inversión. En 1973 se produjo la crisis mundial y esto también va a afectar a Japón, donde se verá disminuir su crecimiento económico. A pesar de ello, seguirán manteniéndose como una potencia líder en bienes de consumo de alta tecnología como la informática, la robótica, la electrónica, etc. La economía japonesa ha estado siempre dentro de una estructura de comercio típica de países muy desarrollados. ¿Y en dónde radica el éxito, por lo tanto, de la economía japonesa? En la calidad de sus productos y en sus precios. Además, no podemos olvidar las relaciones comerciales en donde existen fuertes inversiones en el exterior mediante la compra de participaciones en empresas extranjeras y en ese mercado interno con un gran volumen tanto por el crecimiento de la población como por la mejora del poder adquisitivo de los japoneses.